Bienvenidos al octavo reto de las pruebas de la gente. Este ya sí que sí es el último. En este reto vamos a tener que construir una casa de este estilo utilizando a nuestro agente en aquel espacio. Si entramos en cualquiera de las casas, podemos ver que en el cofre está la puerta, la cama, una antorcha, todo lo que está puesto de decoración por dentro. Y aquí, en este otro cofre, es donde tenemos los bloques que vamos a utilizar para que nuestro agente construya. Como tengo todo lo que hemos estado usando en los otros retos, lo voy a sacar de aquí y le voy a colocar estos otros bloques en el orden en el que están construidos. La parte del suelo es de madera, luego va de piedra y el tejado es de granito. Así que así ya lo tengo ordenado para ir indicando que empezamos a construir desde el hueco 1 del inventario, luego en el 2 y luego en el 3. Hay muchas formas de programar esto. Lo podemos ir programando planta por planta, poco a poco con el movimiento de la gente, pero como son tantas, pues yo os voy a enseñar una que tengo y que se puede resolver con MakeCode, y en Tinker lo que haremos será ver otra diferente en la que además la gente nos va a colocar la puerta y los cristales. Así que en principio ese es el mensaje que os quiero lanzar. No hay una única forma de resolver este código y nosotros vamos a hacer una, va a ir todo seguido y veremos qué tal sale. Así que vamos a ello. Desde un nuevo proyecto de MakeCode vamos a empezar como siempre sacando nuestro chat command y vamos a programar a la gente, lo vamos a llamar reto para ser muy originales, y vamos a empezar desplazando a nuestro agente hasta la zona inicial de construcción, que son 4 pasitos hacia adelante, y luego le vamos a decir que se gire hacia la derecha. Y ahora ya vamos a empezar a programar lo que serían los 2 primeros niveles de altura de la casa. Como son 2 niveles, pues vamos a usar un loop de repetir 2 veces, y lo que vamos a repetir es que la gente se mueva hacia adelante. Le vamos a decir además que cuando se mueva coloque, así que esto es true, y ahora se va a mover otra hacia adelante. Y ahora vamos a hacer un cuadrado con todo lo que lleva en el primer bloque en el primer hueco del inventario. Así que como va a ser un cuadrado, pero la primera parte la vamos a hacer poquito a poco porque tiene el hueco de la puerta, pues solo le vamos a decir que 3 veces gire a la izquierda y se mueva 4, que es el ancho de la casa. En realidad es 5, pero al girar luego también va a poner, así que no nos hace falta ponerle 5. Y ahora vamos a hacer los otros 2 bloques que nos quedan en el hueco de la puerta central. Como son 2, pues un 2. Ahora no queremos que coloque porque es el hueco de la puerta, y como son 2 niveles lo que tenemos, pues le vamos a decir que se mueva hacia arriba, y la segunda planta el segundo bloque de altura de nuestro refugio, pues lo va a hacer fabricando con el hueco 2 del inventario. Con esto ya tenemos, yo creo, programado los 2 primeros niveles de la casa. Ahora vamos con el tercero, que lo va a hacer con el granito que lo habíamos colocado en el hueco 3. Así que le vamos a decir que en el hueco 3, voy a hacer esto más pequeño para que podamos seguir programando. Y ahora también queremos que según nos movamos coloque, así que va a colocar. Y ahora nos movemos 2, así ya sorteamos la puerta. E igual que antes, vamos a hacer el loop de 3 veces, movernos hacia la izquierda y movernos hacia adelante 4 veces. Luego le vamos a decir que nos vamos a girar a la izquierda y nos movemos hacia adelante, esta vez 3 veces porque no hay que dejar el hueco para la puerta.
y luego nos vamos a mover hacia arriba una. Después de esto, no queremos que coloque, duplicamos este. Nos vamos a mover, cuidado que esto es mover, no es girar. Nos movemos uno a la izquierda y ahora sí queremos que coloque cuando se mueva, así que vamos a decirle que sea verdadero. Entonces un poquito más pequeño para que me quepa el resto. Y ahora nos vamos a la parte en la que tenemos que hacer el techo, así que nos movemos 2 hacia adelante. Y ahora sí que vamos a coger un loop que se va a repetir 4 veces y nos giramos igual hacia la izquierda y nos vamos a mover 2 veces hacia adelante. Y luego ya, como esto es un cuadrado, el bloque de centro lo va a colocar moviéndose hacia abajo. Esta solución del código la tenéis en el cómic del episodio y sabéis que si lo cambiamos a Java también lo podemos ver en Java o lo podríamos haber programado directamente desde allí. Voy a darle al play, lo voy a lanzar a ver si efectivamente nos construye la casa. Y con esto ya construido, pues nos podríamos coger el resto de decoraciones y romper la piedra para poner la ventana y colocar nuestra puertecita para tener ya nuestro refugio preparado. En la solución de Tinker que os voy a mostrar, vamos a colocar también la puerta y las ventanas, por lo que en el inventario del personaje de nuestro agente he colocado en el hueco número 4 las ventanas y en el número 5 la puerta para poder incluir estos objetos en el código. Así que vamos a abrir un nuevo proyecto de Tinker y vamos a empezar a programar moviendo a la gente hasta la parte de la casa con un bucle de repetir 4 veces que la gente se mueva hacia adelante. Luego vamos a colocarlo en una de las esquinas para que vaya haciendo los cuadrados, así que le vamos a decir que se mueva hacia la izquierda 2 veces y luego además que se mueva hacia arriba, porque le vamos a dar la instrucción de que tiene que colocar abajo. Así que ahora vamos a coger un bucle de repetir 3 veces para que haga las 3 primeras paredes y como están formadas por un ancho de 5 bloques, pero como al girar ya colocamos uno, pues solo son 4, y le vamos a pedir a la gente que coloque debajo y que además luego se mueva hacia adelante, y cada vez que haya hecho esto, pues luego tiene que girar a la derecha. Nos quedaría solo por hacer la parte de la puerta, que es que se mueva 2 veces colocando abajo desde el hueco 1 y moviéndose hacia delante. Y luego le vamos a pedir que se mueva una, que coloque desde el hueco 1, que se vuelva a mover hacia adelante, que gire a la derecha y que se mueva hacia arriba. Y con esto ya tendríamos el primer nivel de la casa. Vamos a por el segundo, en el que volvemos a utilizar otro bucle de repetir 3 veces. Y esta vez, como tenemos las ventanas, pues
vamos primero a decirle que repita 2 veces, que se mueva hacia adelante y coloque desde el hueco número 2, que es donde tenemos la piedra colocada. Luego va a tener que colocar desde el 4, que es donde hemos colocado el cristal. Nos acordamos siempre colocar hacia abajo y luego se va a tener que mover otros 2 en los que primero vamos a mover a la gente y luego vamos a colocar debajo de nuevo desde el hueco número 2 para que vuelva a ser piedra. Y una vez que ha hecho todo esto, la gente se tiene que girar hacia la derecha dentro del bucle principal. Luego le vamos a decir que se mueva hacia adelante, que coloque de nuevo abajo desde el hueco 2, que se mueva hacia adelante, que se mueva hacia abajo para colocar la puerta, porque si no nos la va a colocar en el aire y se va a quedar mal colocada. Así que ahora colocamos abajo desde el hueco 5 del inventario, que es donde hemos puesto la puerta. Nos volvemos a mover hacia arriba, hacia adelante, colocamos el bloque de piedra que nos falta abajo desde el hueco 2 del inventario, nos movemos hacia arriba, nos giramos a la derecha y nos vamos hacia arriba para hacer el tercer nivel de nuestra casa. Y al igual que los anteriores, pues vamos a repetir esta vez 4 veces porque no hay ninguna ventana ni nada raro que nos lo impida. El movimiento que tenemos que hacer, que es igual 4 veces, que nuestro agente coloque abajo desde la parte 3, desde el bloque 3 del inventario, que se mueva y luego, al igual que en las demás, que se gire hacia la derecha para continuar haciendo el cuadrado de la casa. Luego, para hacer el techo, le vamos a pedir que se mueva a la derecha, que se vuelva a mover a la derecha y que se desplace hacia adelante. Y le vamos a pedir que coloque a derecha y a izquierda desde el hueco del inventario número 3. Una vez dicho esto, le vamos a pedir que se mueva hacia adelante y que nos siga haciendo este techo. Así que, como el techo es de 3 de ancho, pues vamos a repetir 2 veces que se mueva y coloque a la derecha, bueno, izquierda a la derecha y detrás desde el inventario 3. Que se mueva hacia adelante. Se mueva. Y que además coloque detrás, esta ya es la última, desde el inventario 3. Creo que este va ahí dentro, así que vamos a colocarlo también. Y vamos a darle al play a ver si nos construye la casa y no hemos cometido algún fallito en el código. Y si entramos para la casa,
podemos ver nuestra puerta y que el techo está bien hecho, por lo que ya hemos completado el último reto de las pruebas de la gente. En esta otra parte del tutorial ya tenemos una explanada en la que podemos construir alguna cosa más que queramos programar ya a nuestro criterio. Así que lo que veremos en los próximos vídeos será algunas cositas que no hemos visto ni hemos tratado en estos vídeos, ya más centradas en MakeCode, no tanto en Tinker, pero para daros algunas aclaraciones y algunos consejos sobre cómo programar. Si queréis que también haga un vídeo más hablando sobre cómo programar otro tipo de cosas, lo puedo hacer también, no hay problema. Sé que este vídeo ha quedado muy largo, así que gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo.